En el estudio ya se encuentra Arlene Ramírez, internacionalista, y ella nos hablará sobre el cierre de gobierno en Estados Unidos. Arlene, bienvenida. Cuéntanos de qué Muchas se gracias, trata Ana. este cierre de gobierno. Pues mira, es un tema político que en 2018 es el tercer cierre del gobierno que ha ocurrido. Evidentemente se agudizan las tensiones y esta falta de cabildeo, ¿no? Y de acuerdo entre el grupo demócrata y el grupo republicano a partir del resultado de las elecciones. Al presidente Donald Trump le importaba mucho poder tener los 5 billones de dólares que está pidiendo como parte del presupuesto para la contención de la migración a través del muro, pero además para una serie de medidas dentro de su política migratoria que no le fueron autorizados. Entonces, dentro de eso se maneja, ¿no? Un berrinche político del presidente Donald Trump, la presión para cerrar el gobierno, porque ciertamente afecta, ¿no? En más de la mitad o prácticamente la mitad de la parte federal de los empleados en los Estados Unidos, lo que implica obviamente el cierre de edificios, Ujú. parques nacionales, y ahora en el tema, por ejemplo, de las vacaciones, afecta también el personal de servicios aeroportuarios federales. Es decir, directamente cómo les va a afectar a un ciudadano común este cierre de gobierno. Mira, si el cierre se extiende más allá del 5 de enero, que es cuando termina el receso de invierno de los empleados federales en los Estados Unidos, entonces no solamente habrá una baja en los trámites y en los servicios, en la oferta de servicios. Por ponerte un ejemplo, el servicio postal tiene casi la mitad de los trabajadores parados, pero no solamente es que los descansen. El problema más grave de este cierre de gobierno es que aparentemente, como no hay dinero para pagarles, dejan de percibir un salario, los descansan sin sueldo, y eso genera, además de una desaceleración económica importante, porque aparentemente podría ser solamente una parte de los empleados federales. El tema aquí es el consumo, el pago de impuestos y sobre todo la molestia y lo que está generando en este momento pues un encontronazo nuevamente entre el Partido Demócrata y el Partido Republicano. Y por ejemplo, aquí lo esencial sigue funcionando. Sí, por supuesto. ¿Cuál sería lo esencial? Por ejemplo, es el ejército, la policía, los trámites burocráticos administrativos, el pago de impuestos, todo funciona, pero a la mitad de su capacidad. Y en ese sentido, el problema es que el ciudadano lo empieza a notar cuando ya es demasiado prolongado. Pasó, por ejemplo, en el caso, en el segundo periodo presidencial del presidente Barack Obama, hubo un cierre muy parecido, que se prolonga también, pero ese causado por los republicanos, un poquito para amagar, ¿no? Y para llevar al presidente Obama en su momento, pues a cambiar un poco la política migratoria, ¿no? El tema de DACA, y que desde entonces se venía arrastrando el tema de healthcare, ¿no? Del programa de salud. Entonces, cuando se prolonga más de 2 o 3 semanas, se empieza a resentir ya, por ejemplo, en los aeropuertos. Imagínate que todo el personal de migración y de aduanas ya no tiene la misma capacidad para operar, y en aeropuertos de gran tránsito, no solamente internacional, sino nacional, pues empieza evidentemente el recorte de operaciones y las filas, las molestias de los ciudadanos, que naturalmente empiezan a ver disminuidas sus servicios, ¿no? Y porque además ellos pues siguen pagando impuestos. ¿Y hay manera de saber en qué momento va a regresar a trabajar el gobierno? ¿En qué momento se restaurará el orden? Mira, está como fecha máxima el 7 de enero. No podría ir más allá del 7 de enero porque entonces entra en una crisis, ¿no? El aparato no solamente político, administrativo y económico de los Estados Unidos. Lo que pasa es que también hay que comentarle al auditorio que en este momento viene el cambio de legislatura. Acuérdate que hubo apenas elecciones en los Estados Unidos y como tú recordarás, viene una pérdida de la mayoría y del control en la Cámara de Diputados, ¿no? En la Cámara de Representantes, que es justamente la que maneja el presupuesto. Entonces, este tema es un poquito más para presionar a la Cámara, a la siguiente legislatura, Ujú. para que haya un consenso, para que logren un acuerdo, sobre todo en el ejercicio fiscal presupuestal 2019, que tiene que ver y está relacionado con la política migratoria en los Estados Unidos, que es la que más está costando. Por otro lado, viene de alguna forma algo favorable, que ya se dio el presidente Donald Trump a regresar las tropas de Siria, está buscando regresar las tropas de Afganistán, y eso podría ser un indicio de un acto de voluntad política en favor de los demócratas. En tu experiencia, ¿Donald Trump va a conseguir o no este dinero para Yo el creo que muro? no lo va a conseguir. Yo creo que va a tener que buscar otra salida. En el juego de cabildeo en los Estados Unidos hay un término que le llaman quid pro quo, es decir, tú me das algo a cambio de algo, ¿no? Quieres algo, yo te doy algo, y intercambian acuerdos. El presidente Donald Trump tiene sobre la mesa 3 cosas muy importantes. Aparte del tema migratorio, está el tema del paquete de salud.
y todo lo que tiene que ver y está relacionado con la salud pública y el seguro médico en los Estados Unidos, que ese es un tema nodal. Para sus promesas de campaña, evidentemente el tema del terrorismo es fundamental. Entonces, si a estos 3 temas él tuviera que apostarle, con una ganancia como ya la tiene en este momento, $2 billones, que es más que suficiente para una política migratoria estricta y disciplinada, pues yo creo que él podría en este quid pro quo ceder el muro. Es ganar, ganar. Ganar, ganar. Exactamente, una estira y afloje en el cabildeo, que tendría definitivamente que cederle a los demócratas una parte que ellos están esperando para poder avanzar y no tener el gobierno cerrado tanto tiempo. Y por último, Arlene, con nosotros como mexicanos, ¿cómo nos afecta este cierre de gobierno? Es decir, la gente que acaba de pedir una visa o que quería ir a pedir una visa a Estados Unidos, ¿va a poder hacerlo? Va a poder hacerlo, seguramente los tiempos se prolongan un poco más en los trámites, en las filas de espera en la aduana, en las revisiones migratorias, dentro del mismo personal de la embajada, seguramente hay un recorte de personal por descanso, pero más allá de todo esto, nos afecta el tema de las tasas de interés que acaba de aumentar la Fed, ¿no? La Reserva Federal de los Estados Unidos, y que también está relacionado con todo este tema presupuestal y que seguramente, por eso te decía, no puede pasar más allá del 7 de enero, porque la Fed, esta Reserva Federal, tiene que volver a ajustar las tasas de interés y que definitivamente a México le afecta y no de manera benéfica, ¿no? En las tarjetas de crédito, exactamente. Sobre todo. Cuidado con eso. Bueno, muchísimas gracias, Arlene, por haber estado con nosotros. Ahí lo tiene este tema sobre el cierre de gobierno de Estados Unidos.